Caballeros, quiero haceros una pregunta muy personal. ¿Alguna vez han estado con su pareja corriendo del placer, pero por más que lo intenten sienten que ella no llega a excitarse como esperaban? Tal vez sienten que están haciendo un gran esfuerzo, pero ella no termina de conectar. O quizás si han sentido inseguros, preguntándose si lo que hacen realmente le está gustando, o si simplemente están siguiendo una rutina que no funciona. Quiero que sepan algo importante, no están solos. De hecho, esta es una de las preguntas más comunes que he escuchado de los hombres con los que he trabajado durante años. Doctor, ¿cuál es el tipo de jugo previo que realmente funciona? Después de 12 años como urologo especializado en salud masculina, puedo deciros que existe un enfoque que puede ayudar a muchas parejas a mejorar su conexión íntima. No se trata de un truco secreto ni de una técnica complicada. Se trata de comprender cómo funciona realmente la excitación femenina, tanto desde el punto de vista físico como emocional. Y aquí está lo más interesante. Cuando se hace correctamente, no requiere horas de esfuerzo ni movimientos complicados. Se basa en algo mucho más simple, presencia, conexión y entender la respuesta natural del cuerpo. En el video de hoy voy a explicar los 4 errores más comunes que muchos hombres cometen durante el jugo previo y por que pueden tener el efecto contrario al que buscan. También hablaremos sobre una técnica de conexión de cuerpo completo, cómo aplicarla correctamente y por qué funciona tanto a nivel biológico como emocional. Antes de continuar, si este contenido te parece útil, apoya el canal dando un me gusta. Eso ayuda a que otros hombres puedan encontrar esta información. También escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video, porque me encanta saber cómo esta comunidad sigue creciendo en diferentes lugares del mundo. Y no olvides suscribir para recibir más consejos sobre salud masculina y intimidad. Ahora, hablamos de una verdad que muchos hombres nunca escuchan. El jugo previo no se trata de trucos rápidos, ni de encontrar un único movimiento mágico que active automáticamente el deseo. La razón es sencilla. La excitación femenina no comienza en un solo lugar del cuerpo. Se desarrolla a través de una combinación de sensaciones físicas, emotions y conexión mental. Cuando un hombre intenta ir directamente a una zona específica del cuerpo sin preparar el momento, puede estar ignorando la manera natural en que funciona la excitación. Muchas veces se piensa únicamente en ciertas partes del cuerpo, pero la realidad es que todo el organismo participa en la respuesta. Además, para muchas mujeres, la parte emocional tiene un papel fundamental. Si ella no se siente cómoda, valorada, segura o realmente decidida, su cuerpo puede no responder de la forma esperada. Por eso algunas de las prácticas que muchos hombres repiten durante años no producen los resultados que buscan. No porque tengan malas intenciones, sino porque no comprenden cómo funciona realmente la conexión. Para quienes no me conocen, soy el doctor Nerita, urologo especializado en salud masculina. Durante los últimos 12 años he trabajado con hombres y parejas enfrentando diferentes desafíos de intimidad, desde ansiedad de rendimiento hasta problemas de confianza y dificultades sexuales. A lo largo de este tiempo he aprendido algo importante. Las mejores soluciones no vienen de fórmulas mágicas ni de promesas rápidas. Vienen de entender el cuerpo humano, respetar la parte emocional de la intimidad y aprender a crear una conexión más profunda. Por eso, cuando hablo de una
forma de jugo previo que pude fan. Llenar para muchas perjas. No lo digo como una teoría. Lo he visto ayudar a hombres y mujeres a recuperar confianza, cercanía y satisfacción en su relación. Pero antes de explicar la técnica principal, debemos hablar de los 4 errores que muchos hombres cometen sin darse cuenta. Porque incluso pequeños detalles pueden impedir que una mujer alcance el nivel de conexión y placer que podría experimentar. El primer error es comenzar directamente con el sexo oral. Muchos hombres creen que esta es la forma definitiva de iniciar la intimidad. Sin embargo, existe un problema. Si ella todavía no está preparada físicamente, esa zona puede no tener la sensibilidad necesaria. En lugar de generar placer, puede sentirse como presión, incomodidad o simplemente como algo que no produce una respuesta positiva. Piénsalo de esta manera. Intenta acelerar demasiado el proceso. Es como intenta conducir un automóvil sin dar tiempo al motor para calentarse. Todo necesita una preparación adecuada. El sexo oral puede ser una experiencia muy agradable, pero no siempre debe verse como el comienzo. Muchas veces funciona mejor como una parte del camino después de haber creado suficiente excitación y conexión. El segundo error es depender únicamente de caricias demasiado suaves. Muchos hombres intentan ser románticos usando pequeños movimientos delicados, pero cuando el contacto es demasiado ligero puede sentirse más como cosquillas que como una experiencia estimulante. Por otro lado, cuando el contacto es demasiado fuerte o apresurado, puede romper completamente el ambiente. La excitación necesita una combinación de intención, atención y respuesta. No se trata simplemente de tocar, sino de conectar con el cuerpo de la pareja y prestar atención a cómo responde en cada momento. El tercer error es depender demasiado del masaje como única forma de jugo previo. No me malinterpreten, un buen masaje puede ser algo maravilloso. Puede ayudar a relajar el cuerpo, reducir tensión y crear un ambiente de cercanía, pero un masaje por sí solo no siempre despierta la excitación. Muchas veces mantiene a la persona en un estado de relajación parecido al de un spa, no necesariamente en un estado de conexión íntima. Eso no significa que debas eliminar el masaje. Puede formar parte del momento y combinarse con otras formas de contacto, pero por sí solo no siempre crea esa chispa que muchas parejas buscan. El objetivo no es solamente relajar el cuerpo, sino crear una experiencia donde existe deseo, emoción y conexión. El cuarto error es depender demasiado de la estimulación mental. Las conversaciones provocativas, los jugos de palabras, las bromas y la imaginación pueden ser elementos divertidos dentro de una relación. Sin embargo, si todo se queda únicamente en la mente, puede faltar la conexión física que permite que el cuerpo responda naturalmente. La excitación no es solamente un pensamiento, también es una respuesta del sistema nervioso, de las emociones y de las sensaciones físicas. Si una persona permanece demasiado tiempo pensando o analizando el momento, puede disfrutar la interacción, pero no necesariamente sentir una verdadera conexión corporal. Alguno de estos errores te resulta familiar, no te preocupes. Muchos hombres pasan por lo mismo. La buena noticia es que entender estos puntos y es un gran paso para mejorar. Ahora vamos a hablar de lo que realmente puede ayudar.
La técnica que hemos recomendado y que puede generar una conexión profunda es algo que lomo flujo de cuerpo completo. La idea principal es dejar de concentrarse solamente en una zona específica y comenzar a utilizar todo el cuerpo como una forma de comunicación. En lugar de pensar en una lista de movimientos que debes completa, imagina que estás creando una danza entre ambos cuerpos. Se trata de una conexión donde participan los abrazos, los besos, los caricias, la respiración y la cercanía. No es apresuras para llegar al un punto determinado, sino disfruta cada momento del proceso, porque funciona este enfoque. Desde el punto de vista biológico, la piel es uno de los órganos sensoriales más grandes del cuerpo. Cuando diferentes zonas reciben estímulos de manera gradual y consciente, el cerebro recibe una mayor cantidad de señales relacionadas con el contacto y la conexión. Cuando se presta atención a zonas como el culo, los hombros, la espalda, las piernas o los brazos, se crea una experiencia más completa. El cuerpo comienza a responder de forma natural porque existe una progresión, no una interrupción repentina. Pero hay otro aspecto igual de importante, el emocional. Una conexión de cuerpo completo transmite un mensaje poderoso. Me interesa todo detalle, no solamente una parte. Esa sensación de ser valorada, decidida y respetada puede cambiar completamente la experiencia. Ahora vamos a dividir esta técnica en pasos sencillos. El primer paso es la presencia. Antes de cualquier contacto físico, debes estar realmente presente. Muchas veces el mayor problema no es la técnica, sino la falta de atención. Si estás preocupado, distraído o pensando únicamente en el resultado final, tu perja puede sentir esa distancia. Respira lentamente, mantén contacto visual, y demuestra con tu actitud que estás completamente enfocado en ella. La conexión comienza mucho antes del primer contacto. El segundo paso es utilizar diferentes puntos de contacto. No dependes solamente de tus manos. La cercanía del pecho, los abrazos, la forma en que sostiens y tu perja y la manera en que te acercas crean una sensación más completa de conexión. Cuando varias formas de contacto trabajan juntas, la experiencia se vuelve más envolvente y natural. No se trata de hacer más, sino de hacerlo con más intención. El tercer paso es variar el ritmo y la intensidad. Uno de los errores más comunes es repetir exactamente lo mismo cada vez. Cuando una rutina se vuelve automática, pierde parte de su emoción. Algunas veces la conexión puede ser más lenta y tranquila. Otras veces puede sentirse más intensa y apasionada. La clave está en observar y responder, no en seguir un guión fijo. También es importante prestar atención a las zonas que generan mayor respuesta. Cada persona es diferente, por eso no existe una fórmula idéntica para todos. Algunas áreas comunes donde muchas personas sienten mayor sensibilidad incluyen el culo, la zona de los hombros, los costados del cuerpo y las piernas. Piensa en esto como construir una conexión paso a paso, no como intentar encontrar un único punto que cambie todo de inmediato. Otro aspecto fundamental es la transición natural entre diferentes formas de contacto. Un momento de cercanía puede convertirse en un beso, una caricia puede cambiar de ritmo, y cada movimiento puede sentirse como parte de una misma experiencia continua. Lo importante es evitar cuerpos que una serie de quien separados. La verdadera conexión aparece cuando todo fluye naturalmente.
Pero hay algo que muchos hombres olvidan, debes aprender a leer los señales de tu perja. Su respiración, sus movimientos y su lenguaje corporal pueden decir mucho más que cualquier consejo general. Si notas que responde positivamente, puedes continuar con confianza. Si parece incómoda o distante, es importante reducir la intensidad y adaptar. Cada día puede ser diferente. Algunas veces una persona puede querer más pasión, mientras que otras veces puede necesitar más tranquilidad y cercanía emocional. La técnica puede mantenerse, pero la forma de aplicarla debe cambiar según la situación y la persona. También recuerda que incluso una buena técnica puede perder su efecto si siempre se repite exactamente igual. La verdad mantiene viva la conexión. Cambiar pequeños detalles, como el ritmo, la forma de acercarse o el ambiente, puede ayudar a que la experiencia siga siendo especial. La próxima vez que estés con tu pareja, intenta olvidar la idea de buscar el movimiento perfecto. En lugar de eso, pregúntate, ¿cómo puedo hacer que ella se siente completamente conectada y valorada en este momento? Comienza lentamente. Del tiempo al cuerpo para responder, observa sus reacciones, escucha su comunicación no verbal, ajusta según lo que ambos sienten. La intimidad no se trata de cumplir una lista de pasos, sino de crear una experiencia compartida. Y si además quieres mejorar tu propia confianza, energía y circulación, cuidar tu salud general es fundamental. Mantener buenos hábitos, hacer ejercicio, dormir bien y llevar una alimentación equilibrada puede apoyar tu bienestar masculino. Muchos hombres, especialmente con el paso de los años, comienzan a preocuparse pensando que han perdido su capacidad de conectar con su pareja. Se preguntan si la pasión desaparece con la edad o si ya no pueden vivir una relación íntima satisfactoria. Pero después de años trabajando con hombres, puedo decir algo importante. La edad no significa el final de la pasión. He visto hombres mayores recuperar la confianza y fortalecer su conexión con sus parejas porque entenderán que la intimidad no depende solamente de la juventud o de la resistencia física. Depende de la presencia, la comunicación, el respeto y conocer mejor cómo funciona la conexión entre dos personas. Así que recuerda esta idea principal, deja atrás los métodos automáticos y enfócate en crear una verdadera conexión. El objetivo no es buscar la perfección, sino estar presente, escuchar y responder. Si este video te ayudó, dale me gusta. Suscríbete al canal para recibir más información sobre salud masculina y intimidad y comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntame usted dónde estás viendo este contenido y qué aprendizaje te llevas de este video y sobre todo nunca pienses que es de más, ya tarde para mejorar tu relación. Con pequeños cambios, más atención y una mejor comprensión de tu pareja, puedes recuperar confianza, cercanía y esa conexión especial que hace que una relación siga creciendo con el tiempo.